Amén, gloria a Dios. Es una bendición estar este día aquí con ustedes, jóvenes, hermanos y amigos que nos están siguiendo por este medio. Los saludamos con todo el corazón y decimos a Dios gracias, que hay personas que pueden escuchar la palabra de nuestro Dios. Quiero decir, es un honor para mí que estemos en este servicio de jóvenes desde aquí de Primavera Norte, pero qué bendición también poder tener a nuestro hermano Jairo Araujo. Él es un joven que está proyectando su ministerio de una manera especial, escritor, poeta y bueno, yo no sé qué más es, pero sobre todas las cosas es un ministro que está trabajando en una preciosa iglesia en Pasto, Nariño. Y él esta noche tiene la oportunidad, hermano, le agradezco, hermano Jairo, de verdad, la oportunidad de regalarnos un mensaje. Nosotros nos vamos a deleitar con la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación, un mensaje para los jóvenes de labios de este hombre que, dicho sea de paso, es apologético a la sana doctrina y a la enseñanza del nombre de Jesús y de la santidad. Bienvenido, hermano Jairo. Predíquenos la palabra del Señor Jesucristo esta noche. Amén. Amén, amén. Bendiciones, querido ministro del Señor. Primeramente, realmente me siento muy contento, muy agradecido con Dios en este día, privilegiado de ser un vaso de barro en las manos del alfarero. Quiero en este momento aprovechar en este instante para saludar de una manera muy especial a nuestro pastor Marco Tulio Oviedo, un varón de Dios a quien personalmente admiro y que ha inspirado a muchos otros ministerios. También a su digna esposa, que Dios le bendiga, a su familia, este precioso grupo de alabanza, tremenda adoración y alabanza que acabamos de participar de ella. También en ese momento agradezco a Dios la oportunidad y también a la líder de jóvenes de la preciosa iglesia Ipuy Tabernáculo de Vida allí en Bogotá, nuestra hermana Jensi Galindo, líder de jóvenes allí en la preciosa iglesia de Primavera Norte. Me siento afortunado de parte de Dios de compartir hoy un mensaje y estoy seguro que quien lo está mirando en directo y que también lo va a mirar en diferido será bendecido por la palabra de Dios. Me han asignado una temática muy relevante, muy preponderante, muy importante y significativa en este tiempo. Y este es su servidor desde acá, desde la ciudad de San Juan de Pasto, en nombre de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, séptima sede en Pasto, la iglesia que nació en el corazón de Dios. Queremos extenderles un saludo fraterno a todos y cada uno del equipo de las comitivas de servidores y líderes, como también de cada uno de los integrantes de la amada congregación allí en Bogotá. Quiero hablar en el nombre del Señor Jesucristo sobre un tópico referente a dos aspectos en los jóvenes, de lo cual se me ha pedido que hable esta noche, y orando a Dios, meditando en ello, Dios ha puesto en mi corazón hablar sobre lo que tiene que ver con las características de los jóvenes. Se me hablaba de las fortalezas y las debilidades, y quiero titular este mensaje: debilidades de Sansón versus fortalezas de José. Repito eso: debilidades de Sansón versus fortalezas de José. Hablaremos de ello en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús y quiero leer dos escrituras iniciales. La primera está en Isaías capítulo 40 del 30 al 31, donde la palabra de Dios dice en Isaías 40, 30 al 31, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, alabado sea Dios, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si usted le prestó mucha atención a esto, no se trata solamente de ser jóvenes, se trata de saber en quién tenemos puesta nuestra esperanza. El texto dice que aún los muchachos, aún los jóvenes flaquean, caen, se cansan, pero los que esperan a Jehová, los que han puesto su esperanza en el Todopoderoso, dice que recibirán
nuevas fuerzas. Ahora bien, hay otra escritura que creo que es uno de los textos más populares, más comunes y más conocidos en el ambiente cristiano, pero quiero leérselo en una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Me impactó la manera como dice este versículo acá, esta serie de versículos que está en Eclesiastés capítulo 12 del 1 al 7. La Biblia dice, amados, Eclesiastés 12, 1 al 7, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Esta tal vez es una de las características más relevantes de la juventud, su capacidad de emocionarse fácilmente. Somos muy emotivos, pero el texto dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Y luego dice, hónralo mientras seas joven, especialmente, específicamente. Dice, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. El texto dice, acuérdate de él antes de que la luz del sol, la luz de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos. Y luego dice, acuérdate de él antes de que tus piernas guardianas de tu casa empiecen a temblar. Todos sabemos que estos capítulos, este capítulo en particular y estos versículos describen el proceso de la vida, desde la juventud hasta la ancianidad. Y el texto dice, y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler. Recuerde que Eclesiastés fue escrito por un hombre de Dios con una carga de sabiduría impresionante, además de que era un proverbista, era un poeta de la época, y en la literatura hebraica él está describiendo en un nivel demasiado superlativo, demasiado impresionante lo que es el proceso de la vida de la humanidad. Y luego dice, mire esto, y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora, dice el texto, te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día, queridos jóvenes, todos esos trinos apenas serán perceptibles, porque aún la audición se va afectando gradualmente. Luego dice el texto, acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba. Y escuche bien, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata. Esto es uno de los misterios profundos del texto. Dice, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida, lo que une el espíritu con el cuerpo, el espíritu y alma con el cuerpo, cuando esto se rompe, dice, no esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Alabado sea Dios. Dios y Padre, quiero orar en este momento por la juventud de la preciosa iglesia allí en Primavera Norte, desde su ministerio, Señor, desde el varón que tú has ungido en ese lugar. Dios mío, danos la palabra esta noche, danos la unción, danos la gracia para recibir lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar entonces sobre debilidades de Sansón versus fortalezas de José, ya que tenemos que hablar de uno de los temas probablemente de los más amplios, de los más profundos. Esto amerita series completas, pero yo quiero, con la ayuda de Dios, de una manera resumida, hablarle de algunos aspectos bien importantes. Y para ir más allá, quiero comenzar hablando de lo que es debilidades y de lo que es fortalezas. Realmente las debilidades están relacionadas con esos valores en el joven y las fortalezas, o mejor, las debilidades están relacionadas con esos antivalores en el joven, mientras que las fortalezas están relacionadas con aquellos
valores. Una debilidad tiene que ver con una falencia, una debilidad tiene que ver con un defecto, una incapacidad o un rasgo negativo en un joven. Y una fortaleza, por su parte, tiene que ver con una cualidad, con una virtud, con esas capacidades y rasgos positivos, ya sean espirituales, es decir, morales, ya sean en el área emocional, es decir, psicológicos, ya sean físicos en una persona. Y se resumen estos dos, tanto las debilidades como las fortalezas, como los antivalores y los valores. De eso hablaremos, los antivalores y los valores que un joven tiene. Ahora, cuando hablamos de esto, las fortalezas se pueden mejorar. Es decir, todo ser humano por naturaleza tiene fortalezas que se pueden mejorar. Y no solo eso, sino que se pueden desarrollar otras nuevas fortalezas. Y de la misma manera se pueden eliminar o se pueden disminuir o contrarrestar aquellas debilidades que todos tenemos. Dicho de otro modo, todos, absolutamente todos, desde el joven hasta el anciano, desde el niño hasta el adolescente, todos, absolutamente todos tenemos tanto fortalezas como debilidades. Querida juventud de la preciosa iglesia allí en Tabernáculo de Vida en Bogotá, quiero decirles en esta hora que todos tenemos literalmente dentro de nosotros fortalezas y debilidades. La diferencia radica en que hay algunos que le dan más pie y le dan rienda suelta a sus debilidades, mientras que hay otros que le dan más fortaleza y alimentan más lo que tiene que ver con esos valores espirituales. Este tema es tan amplio, es tan profundo a la vez, que incluso se escribió un libro hace algunos años llamado Manual de Virtudes y Fortalezas del Carácter, escrito por dos expertos psicólogos que de manera científica relacionan los rasgos psicológicos y los dividen en 6 grupos de fortalezas. Es decir, son muchísimas las fortalezas de las cuales pudiéramos hablar. Y cuando estaba orando y pidiéndole a Dios por esta palabra, pensando en esto, yo decía, Señor, ¿en qué áreas podemos enfocarnos? Y de manera práctica, de manera ejemplífica, de una manera sencilla, ¿cómo pudiésemos hablarle a los jóvenes de esas fortalezas principales y de esas fortalezas principales, tanto las fortalezas como las debilidades que todo joven tiene? Pues estos expertos hablan de que las fortalezas principales del ser humano son las fortalezas de sabiduría y conocimiento, de coraje, de humanidad, de justicia, de templanza y de trascendencia. Y me llamó la atención que obviamente no voy a hablar sobre esto, solamente estoy dando una idea, redondeando el asunto para que usted sepa que estamos hablando de un tema bastante profundo. Cuando se habla de las fortalezas de trascendencia, se habla de la excelencia, esa capacidad de ser personas agradecidas, de tener esperanza, de tener un buen sentido del humor, de tener jovialidad, de tener espiritualidad y sentido de propósito. Pero así como hay un sinnúmero de fortalezas, también existe un sinnúmero de debilidades. Las más frecuentes y sobre todo, no solo en el joven, pero en toda la raza humana, son el pesimismo, la soberbia, esa altivez, esa arrogancia, la timidez, la pereza, la impulsividad, la indisciplina, la baja autoestima. Hay una palabra un poco extraña y es la palabra procrastinación. Esa palabra procrastinación se refiere a esa debilidad que muchos tienen de postergar las cosas, de retrasar las cosas. Es un fenómeno y un defecto terrible, especialmente en los jóvenes, por el hecho de pensar que como tienen toda una vida, entre comillas, asegurada, ellos piensan que pueden aplazar cosas, sobre todo cuando tienen que ver con decisiones de carácter emocional, moral, financiero o espiritual. Y otra de las debilidades es la impaciencia. Ahora, si nos adentramos un poco en esto, debemos entender que las fortalezas y las debilidades que mencionaremos ahora en este mensaje, las vamos a mencionar en un sentido más bien genérico. ¿Por qué? Porque no podemos hablar en términos absolutistas, en términos generalistas, generales, globalistas realmente, sino desde una forma muy práctica y muy general.
¿Por qué? Porque cuando mencionemos estas debilidades en estos dos personajes bíblicos que vamos a tomar como ejemplo, debemos saber bien que no todos los jóvenes tienen esas debilidades y no todos los jóvenes tienen esas mismas fortalezas. Es decir, lo usaremos solo en sentido genérico. La mayoría de jóvenes tienen esas debilidades y la mayoría de jóvenes tienen esas fortalezas. Ahora, veamos lo siguiente. Para que ya sean nuestras fortalezas o ya sean nuestras debilidades, sean las que predominen, requerimos una de dos: hacer que la balanza se incline hacia nuestras fortalezas o hacia nuestras debilidades. Y literalmente todas están relacionadas con el aspecto espiritual. En este mensaje vamos a ver dos casos que realmente son extremos el uno del otro, son casos totalmente opuestos. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos al menos dos tipos de ejemplos: ejemplos dignos de ser imitados y ejemplos dignos de ser evitados. Por ejemplo, Sansón es uno de estos ejemplos antiguos para los jóvenes actuales, pero no para ser imitado, sino para ser evitado. Él tenía serias debilidades, de las cuales voy a destacar tres en esta hora. Y José es uno de esos jóvenes de la Biblia que tiene literalmente un ejemplo, un modelo a seguir tan excepcional, tan impresionante, cuya vida es digna de ser imitada. Y también destacaré tres aspectos importantes en la vida de este personaje llamado José. Ahora bien, vamos a ir al punto acá. Número uno, vamos a enfocarnos, y estoy seguro que alguien de los que está al otro lado va a necesitar recibir esta palabra con fe. Dice la Biblia que a algunos no les aprovechó recibir la palabra porque no la oyeron acompañando ese oír con la fe. Ahora mismo alguien de ustedes necesita entender esta palabra, y es que así como las debilidades de Sansón, así como las fortalezas de José, cualquiera de nosotros podemos tenerlas, pero todo depende de qué área estamos alimentando más en nuestra vida, en nuestro espíritu. Recuerde que Sansón, hablando de las debilidades de Sansón, antes de entrar en ello, debemos pensar que Sansón era un joven literalmente llamado Nazareo. Nazareo era un consagrado y habían por lo menos tres prohibiciones muy claras, muy específicas. Eran tres prescripciones que todo nazareo nunca debía olvidar y que siempre debía tener en cuenta. ¿Cuáles eran? Número uno, ningún nazareo debía beber durante su vida vino, ni sidra, ni nada que sea embriagante. Número dos, todo nazareo en su vida debía, en segundo lugar, nunca cortarse el cabello. Dicho de otro modo, debía dejarse crecer el cabello durante su tiempo de voto de nazareato. Y número tres, nunca debía acercarse a los muertos en sentido general. Ahora, cuando usted observa esto y lo traslada a la práctica, ¿a qué se refería todo esto? Todo nazareo, todo consagrado, debía no beber vino. ¿Por qué? Porque el beber vino lo llevaba a perder la cordura y el juicio. Actualmente estamos viviendo en una temporada donde nuestros jóvenes están literalmente siendo embriagados por los vinos del mundo, hablando en un sentido simbólico y espiritual, y han perdido la razón, el juicio cabal. Muchos de los jóvenes de la temporada están perdiendo el propósito de su propia vida, están perdiendo la cordura, están tambaleando espiritualmente a causa de la embriaguez de las circunstancias. ¿Por qué? Porque es literalmente muy peligroso que un joven que es hijo de Dios se olvide que es un nazareo en sentido espiritual, un consagrado con propósitos específicos. Pero Sansón violó todos los principios. En segundo lugar, ningún nazareo debía cortarse el cabello, porque mientras él tenía su cabello,
era señal de que él estaba siendo obediente, estaba sujeto, estaba bajo autoridad y estaba enfocado a su llamado. Pero todos sabemos cómo fue que sus guedejas le fueron quitadas por causa de que él se había embriagado, no solamente con un vino físico, que también lo hizo, sino literalmente con una embriaguez espiritual a causa de sus debilidades. Y en tercer lugar, no debía acercarse a los muertos. Esto significa que debía mantener una vida de pureza, de libre de contaminación. Hoy en día nuestros jóvenes se ven atacados en todos esos áreas o niveles. Literalmente el mundo quiere embriagarlos, hacerles perder el sentido, la cordura, la dignidad, la pureza. Quiere hacerlos estar fuera de la autoridad, hacerles perder el enfoque. Y vemos tres características en la vida de Sansón que se reflejan en todos los jóvenes de hoy, o por lo menos en la mayoría de jóvenes. Número uno, la carnalidad. Número dos, la banalidad. Y número tres, la inmadurez. Cuando usted observa de manera detallada la vida de Sansón, usted notará literalmente esos tres fenómenos en su vida. Eran tres debilidades impresionantemente terribles que lo llevaron a perder el propósito, el enfoque, las victorias que él podía haber adquirido. Literalmente perdió muchos privilegios a causa de estas tres debilidades. ¿Cómo lo podemos demostrar? Número uno, la carnalidad. Sansón siempre, como usted se da cuenta, andaba metido en líos de faldas. Ese era su problema. Si usted lee Jueces 14, 1 al 2, se habla de Sansón y la mujer de Timnat, que era hija de los filisteos. Un problema de falda. Número 2, Jueces 16, 1 al 2, se habla de Sansón y una ramera, una prostituta de la ciudad de Gaza. Y número 3, Jueces 16, versículo 4, se habla de Sansón y la mujer del valle de Sorek llamada Dalila, quien le hizo dar la estocada más dañina y destructiva a su vida. ¿Todo por qué? Por problema de carnalidad. Esta es una de las cosas más terribles que ha devastado no solamente a los jóvenes, también ministerios, también gente ungida, también casados, solteros. No tiene que ver con el estado civil, no tiene que ver necesariamente con la edad, pero la Biblia en 2 Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Alabado sea Dios. La Biblia dice literalmente que hay algo a lo que se le llama pasiones juveniles. ¿Dónde comienza? En la juventud. ¿Cómo se llama? Pasiones. Me llamó la atención esa palabra pasiones, porque la palabra pasiones viene del griego epitumia, que lo que significa es concupiscencias, apetitos, deseos, anhelo de lujuria. Se refiere a la carnalidad relacionada a esas pasiones desordenadas del cuerpo, de la carne, que llevan al jovencito a caer en otros problemas, como por ejemplo en las adicciones. Actualmente uno de los problemas principales que atraviesan muchos de nuestros adolescentes y jóvenes son las adicciones. Adicciones de todo tipo, no solamente en el área sexual, pero también hay adicciones de todo tipo. Y el joven, por su carnalidad, por su epitumia, por sus pasiones juveniles, fácilmente se ve arrastrado a esto. Se habla de jóvenes que están luchando contra el problema terrible de la masturbación, de las adicciones, de las aberraciones sexuales, de las inclinaciones sexuales antinaturales, llámese lesbianismo, llámese homosexualismo, etcétera. El joven literalmente se ve siempre envuelto en problemas de fornicación si es soltero, e incluso si es casado, en problemas de adulterio, todo por el problema de la carnalidad. Sansón tuvo ese problema, era muy ungido y todo, era muy fuerte y todo, pero nunca pudo vencer su problema de falda, su problema de carnalidad. Ese fue su problema siempre. Él nunca valoró su nazareato, nunca entendió el llamado eterno. El nombre Sansón, entre muchas significancias, el significado más relevante del nombre Sansón es que el nombre Sansón significa
pequeño sol. Sansón había nacido para traer luz en medio de muchas tinieblas. Sansón había venido al mundo con propósito eterno. No a cualquiera le anuncia un ángel su nacimiento. No a cualquiera se le hace que su madre se consagre aun cuando el bebito estaba en el vientre. No cualquiera poseía la fuerza sobrenatural de Sansón. Sansón tenía privilegios extraordinarios, pero a causa de la carnalidad, a causa del primer problema y debilidad de la mayoría de jóvenes, literalmente llegó a perder sus ojos, llegó a perder su cabello, llegó a perder incluso la mismísima presencia de Dios en algún momento, todo por estar lleno de carnalidad. Pero si queremos avanzar un poco, debemos entender que los problemas severos en el área de la carnalidad no solo tienen que ver con lo sexual, también se notan en problemas de orden moral, de orden emocional y aún físico, como la pereza, como el desorden, como el mal humor. La mayoría de jóvenes se caracterizan por ser holgazanes, haraganes, perezosos hoy en día a causa de la tecnología, de la cultura microondas. Hoy en día el joven promedio quiere todo fácil, todo regalado, todo ya. ¿Por qué? Porque el sistema y la carnalidad, el mundo pasa, pero la Biblia dice que los deseos de la carne primero, de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El joven actual literalmente pelea contra este primer fenómeno dentro de sí que se llama la carne. Sansón tuvo una batalla con eso. Al final hablaremos de qué debemos hacer. En segundo lugar, la banalidad. La banalidad es un problema serio, porque banalidad tiene que ver con esa tendencia del joven a fijarse como Sansón en las insignificancias, en las minucias, en las bagatelas de la vida, en las frivolidades, en las superficialidades, en las naderías. Es decir, no se enfocan en lo verdaderamente importante. Hoy en día el joven de hoy se fija en todo menos en lo verdaderamente importante. Lo he dicho en otros mensajes, lo repito ahora. Hay jóvenes de hoy que quieren la gloria, la unción, el poder, el fuego, el Espíritu Santo, pero ellos saben de todo menos de la Biblia, saben de todo menos de oración, saben de todo menos de ayuno. ¿Por qué? Porque están fijándose en banalidades. Las banalidades llevan a otros problemas. Esto es como un desencadenante. Por eso escogí estos tres principales. ¿Por qué? Porque las banalidades llevan al joven a fijarse en la baja autoestima por el hecho de ser personas que no se fijan en lo verdaderamente importante. Tienden a luchar con problemas de baja autoestima, se creen poca cosa, quieren copiar lo de los modelos del mundo, lo que presentan en las películas, en las series, en las novelas. Y el joven actual es propenso a la vanidad a causa de fijarse en las banalidades, ya sea un hombre, ya sea una mujer. Número dos, otro de los problemas de estar lleno de banalidad es estar desubicado espiritualmente de la realidad. Jóvenes, iglesia, amados, allí en la preciosa iglesia Primavera Norte en Bogotá, todos debemos saber que estamos viviendo en tiempos donde literalmente todas las profecías se están cumpliendo delante de nuestros propios ojos. La venida de Cristo está más cerca que nunca, y esto no es una frase de cajón. Todos los que estudian profundamente escatología, profecía bíblica, y aun cuando no estudies profundamente, salta a la vista que algo se avecina, y literalmente muchos pierden la ubicación, el discernimiento espiritual por estar fijándose en banalidades. Están dedicando más tiempo a series, a Netflix, a perder el tiempo en series que para nada te edifican. Y muchos jóvenes hoy han perdido el sentido de lo verdaderamente importante. Sansón se fijó en banalidades, terminó siendo burla de sus propios enemigos. Él había sido ungido para destruir al ejército enemigo, pero ahora era burla de sus propios enemigos, a quienes Dios mismo le había dotado y enviado a vencer, y por causa de darle prioridades a sus banalidades, perdió lo más importante. En Jueces 16:20 está uno de los versículos más impactantes. La Biblia dice que luego de que él había caído en sus banalidades, en sus carnalidades, él estaba dominado por eso.
Él se levantó pensando una vez más que iba a vencer a sus enemigos, pero el texto sagrado dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ahora más que nunca, jóvenes, necesitamos valorar lo más importante, y lo más importante en la vida del joven se llama la bendita presencia del Espíritu Santo de Dios. Requerimos ahora más que nunca el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Hablar en lengua debe ser parte natural dentro de nuestra propia vida, dentro de nuestro altar familiar, dentro de nuestro tiempo de oración y adoración. Vale la pena buscar el rostro de Dios ahora mientras puede ser hallado. Y paso rápidamente al tercero, inmadurez. Hay un texto en Eclesiastés 10:16, Reina Valera contemporánea, que dice, ay del país que tiene por rey a un muchacho. En la Nueva Versión Internacional dice que tiene por rey a un inmaduro. La inmadurez, estos tres son los peores problemas del joven como debilidades: la carnalidad, la banalidad y la inmadurez. Síntomas de inmadurez, rápido se los digo: falta de identidad. Jueces 14:10, hablando de Sansón, dice que hizo banquete porque así solían hacer los jóvenes. Es decir, Sansón vivía en una etapa donde no tenía madurez, no tenía carácter, no tenía identidad, no tenía criterio. La falta de madurez te hace perder identidad. Es hora, querido joven, de que sepas que tú no eres cualquiera, eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, pórtate como un hijo del Rey, como un hijo del Señor de Señores. Pero muchos jóvenes que han perdido la identidad, les pasa lo de Sansón. Viven llenos de tradiciones, viven llenos de mañas, viven llenos de cosas raras. ¿Por qué? Porque se enfocan en lo que los demás hacen y no en lo que Dios dice que se haga. Ahora, el joven tiene otro problema cuando tiene inmadurez, y es vivir en lo que se llama intentando evadir todo tipo de responsabilidad. Tienen miedo a los compromisos, desconocen su propia persona. Estas personas pueden no saber cuáles son sus virtudes, sus defectos, sus limitaciones, y esto es un serio problema para reconocer nuestras debilidades. Ellos tienen incapacidad para expresar sentimientos, inestabilidad emocional, no aceptan los errores, no aceptan responsabilidades, no tienen una meta en la vida, tienen poca voluntad, es decir, no se esfuerzan para sobresalir, para superarse. Tienen poca tolerancia a la frustración, tienen rabietas injustificadas, tienen impulsividad, son impetuosos, son acelerados, nunca buscan consejo y cuando se lo dan lo ignoran, lo menosprecian. ¿Por qué? Porque son inmaduros, les falta firmeza, tienen dejadez. Acuérdese de Hechos 15:36 al 38. Juan Marcos, cuando joven, se presume, él abandonó a Pablo y a Bernabé en una misión evangelística a causa precisamente de su falta de madurez. Jóvenes, tenemos que aprender a madurar y veremos que Dios usa muchas veces procesos duros, dificultades, situaciones adversas que nos llevan a madurar. Muchas veces Dios tiene que utilizar situaciones muy adversas, muy difíciles, permitir situaciones duras que nos hagan llorar, que nos quebranten, no porque Dios sea malo, sino porque Él quiere que maduremos, porque Él sabe que si la carnalidad nos domina, si la banalidad nos domina y si la inmadurez nos domina, jóvenes, literalmente perdemos todo, incluso nuestra salvación. Y quiero ir a la segunda parte rápidamente. Tengo que hablar sobre las fortalezas de José. Son tres. No alcanzo a desarrollarlas bien todas, una por una, pero se las voy a mencionar rápidamente. José, número uno, era un soñador. Número dos, José era un hombre vigoroso. Y número tres, José era un joven apasionado. Y literalmente esto refleja casi a la mayoría de los jóvenes de hoy. La mayoría de los jóvenes de hoy, repito, la mayoría, no todos, pero la mayoría tienen esta fortaleza, y es que son soñadores, son visionarios. Pero ¿cuál es el problema de la mayoría? Que no conectan sus sueños a los sueños de Dios. No conectan sus propósitos a los propósitos de Dios. Recuerde esto. Ahora viene a mi mente un mensaje impresionante que Dios nos dio hace unos años ya en uno de los campamentos a través del pastor Marco Tulio Oviedo.
hablándonos sobre este visionario soñador llamado José. Pero quiero destacar algo más, y es que los sueños de José estaban conectados al diseño eterno. Estaban conectados al propósito divino, estaban conectados a los sueños de Dios. Es decir, los sueños de José no eran sus sueños realmente, eran los sueños de Dios que le habían sido asignados. No fue que un día José se acostó y dijo, esta noche voy a soñar como los manojos de otros se doblegan ante mi manojo. No fue que una noche José dijo, esta noche voy a soñar como el sol, la luna, 11 estrellas se doblegan delante de mí. No fue eso, él simplemente durmió. Dios puso el sueño en él. Qué bueno, querido joven, tú que eres un soñador, tú que eres un visionario, que conectes tu sueño a los sueños de Dios, a los sueños eternos. Alguno de los que me está escuchando, Dios lo llamó para ser un predicador, un evangelista, un ministro, un pastor, un ganador de almas, un adorador de alto calibre, de alto nivel, pero necesitas conectar tu sueño al sueño de Dios, no a tus propias ideas, no a tus propios pensamientos, sino a los pensamientos de Dios. Él tenía clara la visión, él tenía claro los sueños, era tan claro que en Génesis 37, 5 al 10 se lo menciona, pero en Génesis 41 al 45, José tenía tanta revelación de sus sueños que él no solo tenía claro sus sueños, los que Dios le había dado, sino que él también era un visionario para los sueños de otros. Por eso alguna vez quisieron llamarle Sadnat Panea, que significa revelador de sueños, el revelador de misterios. Pero él tenía claro que no era él, que era Dios en él, lo veremos en un momento. Pero el secreto es que cuando tú, querido joven, esa fortaleza de los jóvenes es la de ser soñadores, pero requieres ahora más que nunca conectar tus sueños a los sueños de Dios, tus planes a los planes de Dios, tus propósitos a los propósitos de Dios. Y en medio de eso van a venir dificultades. Y si no, mira la vida de José. José no la tuvo fácil. José tuvo dificultades, pero él sabía, esto no fue lo que yo soñé. Yo soñé algo superior. Yo soñé algo diferente. Dios tiene sueños para nosotros y esa debe ser una de nuestras fortalezas. Pero aparte de eso, había otro punto que quiero mencionar y es que hoy en día nosotros debemos entender que hoy se necesitan este tipo de jóvenes, jóvenes de la profecía. Hechos 2:17 y Joel 2:28 habla de una profecía para este tiempo. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, hablando de los jóvenes, y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y esto también incluye a los ancianos, soñarán sueños. Pero quiero decirle que ahora más que nunca se requiere una generación que tenga esta fortaleza de soñadores, visionarios, conectados a propósitos eternos, conectados a propósitos celestiales para su vida. Pero ¿cómo puedes saber cuál es el sueño de Dios para ti si ni siquiera lees la Biblia? ¿Cómo puedes saber qué es lo que Dios dijo de ti y para ti y quiere hacer contigo, en ti y a través de ti? Si tú no buscas de Dios, ahora más que nunca se requieren soñadores que se conecten al propósito eterno, que inspiren a otros, que sean promotores de sueños, promotores de avivamiento, que no anden decepcionando, sino que anden inspirando a otros para buscar de Dios. Yo quiero saber si allá al otro lado hay uno que quiere ser un soñador conectado a los sueños de Dios. La Biblia dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Pero también José era un vigoroso. Y esa es una de las características de los jóvenes, fuertes. Pero Dios no solo quiere que seamos fuertes en el área física, sino en todos los niveles, en el área espiritual, emocional. Dios quiere jóvenes no timoratos, no endebles espirituales, no débiles en la fe, sino jóvenes fuertes en la fe. Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, la hermosura, el esplendor de los ancianos
La experiencia de ellos en su vejez. Qué hermoso. La Biblia, ya sea de manera literal o de manera aplicativa, siempre se refiere a los jóvenes como fuertes. Primera de Juan 2:13 al 14 habla de niveles de crecimiento espiritual, pero de una forma aplicativa dice así: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Más adelante dice: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Quiero decirle que esa es y debe ser una de las características principales, uno de los valores y cualidades de los jóvenes de hoy. Y por último, apasionados. Apasionados. José era un apasionado también. No me diga usted que no se requiere ser vigoroso, fuerte, con toda la vida que le tocó a José. Todo el desprecio, la humillación, el rechazo, las burlas, las calumnias, el desprecio, pero con todo y eso fue fuerte. Nunca se dejó contaminar por el sistema egipcio. Nunca se dejó contaminar por el odio, por el rencor, por la amargura. Él tenía claro el propósito, pero también era un apasionado. Ser apasionado significa ser vehemente, ser enérgico. Muchos jóvenes son de esa manera, enérgicos, emprendedores, industriosos. Pero cuando hablamos de apasionado, una de las principales pasiones que debe tener el joven hoy es ser un expositor de la verdad, pase lo que pase. Génesis 37:2 habla de que José era tan apasionado por la verdad que él denunciaba las cosas malas de sus hermanos en la casa de su padre y seguía siendo tan apasionado por la verdad cuando ya tenía unos 30 años, que ante el mismo Faraón, él no dejó de ser un apasionado por la verdad, porque Faraón creyó: wow, José es un intérprete de sueños impresionante. Pero mire lo que dijo José. Y recuerde que en esa época los faraones se creían dioses. Y José en Génesis 41:16 dice: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José no tenía temor ni temblor. Hoy en día se requieren jóvenes que no les dé miedo, no les dé temor. Claro está, hay que hablar con sabiduría, pero no debemos temer hablar la verdad. El mundo necesita saber que hay solo un Dios, que es el Todopoderoso, y que ese Dios te usa a ti. No es porque tú eres lo mejor, sino por su gracia, por su poder. Los jóvenes que tienen esto claro, entonces van a ver la victoria. Y termino diciendo esto: ¿qué hacer entonces? ¿Qué hago yo si yo sé que tengo tanto fortalezas como debilidades? Pues lo primero, querido joven, que debemos hacer es reconocer nuestras debilidades. Si no reconocemos, definitivamente no se puede ir más allá. El primer paso es: reconoce, enumera, haz una lista. ¿Cuáles son tus principales debilidades? ¿Cuáles son esas áreas que necesitas fortalecer? Tal vez eres muy bueno para algunas cosas, pero eres muy débil para las espirituales. Empieza por enumerarlas. Segundo, fortalecer nuestras cualidades. Esas fortalezas debes hacerlas cada vez más fuertes, y valga la redundancia, debes fortalecer más esas fortalezas en tu vida. Número 3, contrarrestar nuestras debilidades. Es tiempo de empezar a alimentar más tu mente, pero de las cosas espirituales. Es tiempo de empezar a alimentar más tu espíritu. Concluyo diciendo lo que Eclesiastés 11:9-10 dice: joven, la juventud es un tesoro. Disfruta cada minuto de ella. Haz cuando se te antoje, pero escuche, pruébalo todo, pero sabe que tendrás que rendirle cuentas a Dios de cuanto hagas. Dios no está dando licencia para pecar. Lo que está diciendo es: haz aquello que te produzca gozo, pero siempre que esté conectado al propósito eterno de Dios. Aleja el sufrimiento y la pena, pero recuerda que el joven ante el cual se extiende una vida entera puede cometer graves errores. Quiero terminar orando por la juventud, por ese ministerio de alabanza poderoso de la iglesia.
allí en Primavera Norte, por cada líder, por cada joven. Siento en este momento la presencia de Dios en este lugar. Yo siento que alguien allá al otro lado reconoce algunas de sus debilidades. Tal vez él está diciendo allá en lo profundo de su corazón: yo reconozco que mi peor debilidad es mi carnalidad. Otro puede decir: yo reconozco que mi peor debilidad es mi banalidad. Me enfoco en las cosas que no valen la pena. Ando buscando las añadiduras antes que buscar el reino de Dios y su justicia. Otro puede decir: reconozco que he sido inmaduro espiritualmente. Me ando quejando en lugar de andar adorando. Pero en este momento quiero orar por ti. Tú que eres un soñador, tú que eres vigoroso, tú que eres un joven que tiene propósito eterno de Dios, tú que eres un joven que es un apasionado por las cosas de Dios, no bajes esa guardia. Empieza a fortalecer más estas áreas, pero también empieza a contrarrestar esas debilidades. ¿Cómo lo vas a hacer? Llénate del Espíritu de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Busca la gloria de Dios. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues conéctate con el Espíritu Santo de Dios. Dios y Padre, he entregado esta palabra a la juventud de la iglesia Tabernáculo de Vida allí en Bogotá, y a cada persona alrededor del mundo que se pueda conectar en directo o en algún momento. Dios y Padre eterno, quiero clamar, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, hay algo de Sansón y hay algo de José. Hay debilidades de Sansón y hay fortalezas de José. Pero ahora más que nunca, Espíritu Santo, clamamos por tu gloria sobre nosotros. Queremos, Señor, ahora más que nunca, que tú mates la carnalidad con el fuego de tu Espíritu en nosotros. Queremos ahora más que nunca que la banalidad sea ahuyentada por medio del poder de la palabra que nos ilumina la realidad espiritual, y esa inmadurez a través de los procesos. Señor, ayúdanos a seguir adelante. Señor, ayúdanos a soñar, pero a soñar conectados contigo. Ayúdanos a ser apasionados, pero apasionados por la verdad, por tu presencia, por tu gloria. Y ayúdanos, Señor, a ser vigorosos, pero no en el ambiente físico solamente, sino en el ambiente espiritual. Dios y Padre, derrama de tu gloria ahora y siempre sobre la juventud allí al otro lado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga ricamente a todos ahora.